se han dado por ahí. Y en este caso es más frecuente el doble en varones que en mujeres que se va a dar. La siguiente, por favor. Bien, dentro de la etiología, en este caso, causal va a ser el Streptococcus, que es un estreptococo beta hemolítico de grupo A, y tiene en este caso cepas nitrogénicas específicas como el M12, 4 y 49, que más adelante vamos a ver en cuál de ellos en cuál corresponde. Eh, para que en este caso suceda, la glomerulonephritis postestreptocócica tiene que ver como antecedente una infección. Puede ser en este caso de una faringoamigdalitis o impétigo. La diferencia va a estar en lo siguiente, incluso puede ser por estaciones. La faringomielitis más se va generalmente en época de frío, que puede darse en climas templados o invierno, y el impétigo más frecuente en regiones tropicales, verano. Pero tenemos que hacer una resaltación aquí. No todos los casos que tiene faringomielitis va a provocar lo que viene a ser la glomerulonephritis postestreptocócica. Solamente la literatura dice que por lo menos de 5 a 15% nada más. Algunos dicen 10 a 15%. Y en cuanto al impétigo, más frecuente en regiones tropicales, que se va a ir en verano, en base a una herida que va a tener el paciente, en este caso, lo que dice en la piel, generan que es un 25%. El periodo de latencia va a ser diferente cada uno de ellos, va a poder diferenciar. Generalmente en este caso, una faringitis se da 1 a 2 semanas después de una faringitis y un impétigo va a ser de 3 a 6 semanas después del impétigo. Como puede ver en este caso las imágenes del lado derecho también, algunas imágenes, ¿no? Lo que puede producir en este caso de un impético puede ser una celulitis erisipela y la faringitis estreptocócica de 1 a 2 semanas, como mencioné en ese momento. En la siguiente, por favor. La etiología, como hemos dicho, es especialmente ¿no? La etiología postinfecciosa, como se ve, son varios patógenos que se puede dar. Por ejemplo, puede ser por bacterias, virus, parásitos y hongos. Pero entre lo que se ha visto, incluso bacterias puede ser un estafilococo, un hemococo, un Haemophilus influenzae, meningococo, incluso un micoplasma. De los virus, hay casos que se ha dado con virus de Epstein-Barr, incluso hepatitis B, parotiditis, incluso una varicela, una rubiola, parásitos también está dentro de ellos, algunos hongos también por ahí, todos ellos, pero de todos ellos el que se ha visto más, incluso en un 90%, hasta 80%, son las bacterias, el estreptococo beta hemolítico, del grupo A. Y estas van a cursar frecuentemente con unas infecciones asociadas, como puede ser una amigdalitis aguda, con infecciones nasofaringeas, un impétigo, una neumonía, una bronconeumonía, una endocarditis bacteriana, ventricular atrial, abscesos viscerales, una fibra tifoidea, una brucelosis, hepatitis, y entre otros más. La siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, más que todo se produce por un mecanismo inmunológico secundario, una infección estreptocócica, como ya mencioné. Va a haber los siguientes criterios. Primero, una producción de anticuerpos contra los antígenos del estreptococo, que vamos a ver en otro momento cuáles son. Un cuadro, la formación de complejos inmunocirculantes, anticuerpo antígeno, que en este caso se va a depositar en la membrana basal glomerular. Y va a haber una activación del complemento por una vía alterna, generalmente acá hay un pequeño error, más que todo por la vía alterna, que va a haber una inflamación glomerular. Y por la proliferación de células mesangiales y notariales va a haber un infiltrado leucocitario, una disminución de la tasa de filtrado glomerular, que va a poner un daño capilar y una retención de líquidos y toxinas. En la siguiente, por favor. Acá vamos a hacer lo siguiente. Antes de ver el cuadro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver que el mecanismo patogénico más importante va a ser en este caso el origen de la formación de complejos inmunes o inmunocomplejos que se van a depositar dentro del glomerulo. Y también va a ver en este caso los posibles antígenos nefritogénicos va a ser en este caso del estreptococo beta hemolítico del grupo A, van a ser dos generalmente. Va a ser una, la plasmina asociada a nefritis, la NAP-RL, y la exotoxina B pirogénica, que es la SPB. Estos dos van a activar lo que es la vía alternativa de complemento, que tiene generalmente mayor afinidad por la plasmina y las proteínas glomerulares. Y la activación del complemento va a ser previamente por la vía alterna, dando lugar a la disminución de niveles de C3 sérico o niveles C4 normales. Veamos aquí. En este cuadro vamos a ver en este caso en el lado izquierdo la clínica que va a cursar, en el centro de la patogenia, y en el lado derecho vamos a ver lo que se va a producir o se va a poder evidenciar a nivel laboratorial. Primero, como dijimos, tiene que haber una infección, como antecedente de infección estreptocócica de un beta hemolítico. Puede ser en este caso
una faringoamidalitis, una infección cutánea. En este caso, tenemos un serotipo que va a ser la faringoamidalitis, generalmente la M12, y en la cutánea la M49. Entonces, al ver un antecedente, luego va a haber en este caso la producción de antígenos y anticuerpos que van a formar luego los inmunocomplejos. Y a su vez, va a haber en este caso un aumento del ASLO o ASO, que viene a ser la anticeticilina O. Va a haber un aumento, también un aumento de la antiurinasa y también va a haber un aumento de la antidesoxirribonucleasa. Cada uno de ellos es diferente para poder identificar si fuera de una faringiolitis o una infección cutánea. Bueno, luego de la formación de inmunocomplejos. Esta formación de inmunocomplejos va a llevar a dos caminos. Uno, va a ser obviamente la activación del complemento. Al activarse el complemento en este momento, va a necesitarse más lo que es C3 y va a disminuir lo que es en el plasma. Por ese motivo hay disminución del C3 de complemento de plasma. Luego, va a llevar esta formación de complejos a unos depósitos de capilares glomerulares, lo que va a conllevar luego a producir una hematuria, una proteinuria. A su vez, estos depósitos en capilares glomerulares que va a provocar una disminución en la filtración glomerular, dando como consecuencia la oliguria y también en este caso disminución del uro plasmático y disminución de la creatina plasmática. A su vez, al haber una disminución en la filtración glomerular, va a haber una menor excreción urinaria del sodio. La disminución de excreción fraccional que se ve en la niña laboratoria va a ser de sodio en menos del 1%. Al llevar en este caso la disminución de excreción urinaria del sodio, va a haber en este caso un aumento del espacio extracelular, lo que va a llevar en este caso a formar lo que serían los edemas, la sobrecarga de volumen, la hipertensión arterial y toda la clínica que se ha mencionado, y también una disminución de la renina plasmática y disminución de la aldosterona plasmática, todos ellos. En la siguiente, por favor. Vamos a ver acá, en este caso, el curso clínico de la granulomitis postestrocócica. Veamos desde el periodo latente, en este caso, para una glomerulonephritis, en este caso, si es faringoamigdalitis, se va a dar de 1 a 2 semanas. Si es de impétigo, va a ser de 3 a 5 semanas, de 2 a 4 semanas, incluso a 3. Como podemos ver aquí, en este caso, el periodo latente, que los niveles de complemento C3 va a ir disminuyendo. Por eso, cuando pedimos las pruebas laboratoriales, va a haber una disminución, en este caso, de lo que viene a ser el complemento C3. Pero esto va a comenzar a recuperarse a partir de la sexta a la octava semana a sus niveles normales. ¿Qué más podemos ver en este caso? Lo que viene a ser el ASLO, va a haber en este caso también un aumento a partir de la infección. Pero démonos cuenta que el pico máximo va a ser a la tercera semana, entre la segunda y tercera semana. Por eso, cuando pidamos la prueba de ASLO, tenemos que hacerlo más para aquí. Si lo hacemos antes, nos va a salir de repente negativo, o si lo hacemos después, también negativo. Tenemos que tener claro esta parte de aquí del ASLO o ASO. Y en cuanto a la hematuria, también en este caso, va a ser entre las dos primeras semanas, de 5 a 10 días de las primeras semanas, donde va a cursar con la hematuria macroscópica. Pero se va manteniendo la microhematuria, va a ir manteniéndose incluso, dice en literatura, hasta 6 meses, incluso más. Y lo que podemos ver también en este caso, la edema y la hipertensión arterial, también sucede en este rango hasta las 2 primeras semanas. Y en cuanto a la proteinuria, en el cuadro de abajo, inferior derecha, también tenemos en este caso, donde en el otro no se puede mezclar la proteinuria, que también es lo mismo, solo que acá mencionamos la proteinuria con este caso que va a ir aumentando, ¿no? Hasta la cuarta semana por lo menos. Bien, entonces, teniendo todo claro eso, entonces pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué encontramos en la anatomía patológica? Obviamente se va a encontrar aumentado de tamaño. Durante esta fase inicial de la enfermedad, el hallazgo importante hay un infiltrado de leucocitos, polimorfonucleares en los glomerulos. A nivel de microscopía, con inmunofluorescencia, va a haber un patrón de depósitos abultados irregulares compuestos de inmunoglobulinas y complemento sobre la membrana basal en el mesangio. Y con microscopía electrónica se va a observar lo que más llama serían los depósitos electrodensos, las jorobas o ojivas en la parte epitelial de la membrana basal glomerular. Como ven en este caso, en la imagen hay daño, ¿cierto? En este caso, lo que viene a ser, si hay daño mesangial, proteinuria y crematuria, si hay daño endocapilar, va a ser una proteinuria, crematuria, insuficiencia renal y lesiones inflamatorias.
La siguiente, por favor. Bien, para hacer el diagnóstico, antes de esto, primero tengo que hacer una historia clínica completa, un examen físico completo y ver el antecedente si ha tenido una infección respiratoria, una faringomielitis o una infección, una herida en la piel, debiendo los tiempos que hemos visto, ¿no? Si es una semana para faringomielitis, si es 2 o 3 semanas, lo que viene a ser para anapidermitis. Una vez tenido todo eso y relacionado con los síntomas síntomas y signos que ya mencionó mi compañera también, Juliet, eh, siempre se va a encontrar en este caso lo siguiente, ¿no? Hematuria macroscópica. No, eso no quiere decir que la muestra de orina se va a encontrar rojo vivo, sino que va a ser un color de color Coca-Cola o de color oscuro. Va a haber lo que se me mencionó, va a haber un edema periorbitario. Incluso también puede haber en las extremidades inferiores, generalmente en las mañanas. Va a haber una hipertensión arterial, puede ser también severa, va a haber una oliguria, una proteinuria leve a moderada. En algunos casos se ha visto que incluso puede llegar a síndrome nefrótico en algunos casos. Fiebre y malestar general y lo que mencioné, ¿no? Un antecedente anterior para que pueda ser esto, que haya habido una infección estreptocócica. Dentro, en este caso, de los datos laboratoriales, lo que vamos a encontrar, bueno, es lo que ya mencionó, porque igual que el ácido nefrítico, es nematuria con cilindros hemáticos más proteinuria. El complemento C3 va a estar bajo, característico. Se normaliza a las 6 u 8 semanas. Acá tenemos mucho cuidado. Si en este tiempo no se ha normalizado, ya tenemos que en este caso sospechar de otra patología, que no sería de glomerulitis postestreptocócica. Y el ácido elevado en anticuerpos, en este caso para, o antiestreptolicina O, en este caso ya para, saldría positivo, que sí que es una faringoamidelitis, o si en este caso es un epidermitis, se utiliza la anti-ADN-asa. Y en este caso también tengo la función renal, tanto el BUN y la creatinina pueden estar elevadas, y el cultivo, en el lado que me hizo mi compañera garganta piel, puede ser negativo incluso. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el tratamiento en este caso lo he tomado, lo que viene a ser en este caso la Asociación Española de Nefrología Pediátrica de España. En sí lo que viene a ser es un tratamiento más que todo de soporte, donde sabe lo siguiente. Si lo que tienen que hacer es restricción de sodios y líquidos, los líquidos que no supe que sea más o menos de 300 a 400 mililitros por metro cuadrado al día, y si hay edema o hipertensión. Los diuréticos, en este caso, lo que se utiliza generalmente es la furosemida para control de edemas y material. La dosis inicial debe ser de 1 miligramo por kilogramo, intravenoso máximo hasta 40 miligramos, la dosis diaria de 2 a 4 miligramos por kilogramo de peso, en 2 a 3 dosis, pues oral o intravenosa. Son necesarios en este caso, como menciona, hasta el 80% de los casos y generalmente dura de 1 a 2 días. Los antihipertensivos que menciona, después de la nifedipina, la irasalina, o IECAS si hay una proteinura persistente. Bueno, en cuanto a la irasalina, va a ser en este caso vía oral, va a ser de 0,075 miligramos por kilogramo por peso al día. Se puede ser repartido cada de 6 a 12 horas, máximo hasta 25 miligramos por dosis. El intravenoso, intramuscular, una dosis puede ser en este caso de 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo de peso, máximo recomienda hasta 20 miligramos. Y esto se puede repetir cada 4 o 6 horas si se precisa. Y lo que es el nifedipino, de 0,25 a 0,5 miligramos por kilogramo de dosis, máximo hasta 10 miligramos por dosis vía oral, y tiene una vida no corta, menciona de 2 a 5 horas. Lo que en este caso se puede repetir de 4 a 6 horas. Los antibióticos solo se va en este caso si hay una infección nativa, pero esos antibióticos no van a alterar el curso de lo que viene a ser eh, el cuadro de la glomerulonephritis postestreptocócica. Solo es que hay infección activa se recomienda usar penicilina B oral, 50.000 unidades internacionales por kilogramo día por 10 días. Y si es alérgico, se daría en este caso la eritromicina a 40 miligramos por kilogramo por día, por 10 días también. ¿Y cuándo en este caso se va a hospitalizar? Se va a hospitalizar si hay hipertensión severa, insuficiencia renal aguda o edema pulmonar, o sea, si en este caso hay complicaciones. Y nos indican inmunosupresores en la glomerulonephritis postestreptocócica,
ya que es autolimitada en la mayoría de los casos. La siguiente, por favor. Bueno, algunos datos que ya hemos visto ya, que es más frecuente en varones, generalmente la teoría cambia, algunos de 5 a 12 años, y generalmente países en desarrollo, en desarrollo es una causa muy importante de enfermedad renal aguda. El pronóstico en este es excelente, mayormente el 95% de los niños se recuperan completamente la función renal. La hematuria macroscópica sí puede persistir 6 a 12 meses, incluso algunas literaturas dicen más de un año incluso. En casos raros puede evolucionar una glomerulonephritis rápidamente progresiva o una enfermedad renal crónica, especialmente si hay factores de predisposición. Y bueno, y ya como mencioné también para hacer el diagnóstico diferencial, tiene que ser con una glomerinopatía de complemento 3, una nefropatía por inmunoglobulina A y causas secundarias de glomerulonephritis como nefritis lúpica, nefritis por vasculitis, entre ellos, ¿no? Puede ser esta bibliografía. No, eso sería todo, doctor. Bien, jóvenes, si tuvieran preguntas. No hay ninguna pregunta. Bueno, esta es una patología que es relativamente frecuente dentro, una de las principales, si hablamos de glomerulopatías en la infancia, esta es una de las más frecuentes, ¿no? Junto con el síndrome nefrótico, por eso es que estamos haciendo la revisión. Tiene algunas diferencias muy claras en cuanto y que parten desde la fisiopatología, ¿no? ¿Por qué se produce esta glomerulopatía? Tiene una triada el edema, la hipertensión y la hematuria, ¿no? Esos tres signos van en menor a mayor cuantía. Hay casos en los que solamente tienen ligero edema y pudieran tener hipertensión, pero como hallazgo, no porque, o como que hay otros casos que debutan hasta con una encefalopatía hipertensiva. Se tiene un rango de presentación clínica muy variable. Se dice que por cada caso diagnosticado que llega a una hospitalización, o sea, por cada caso que tendríamos que buscar en la comunidad, 5 casos. Que son las formas subclínicas, de las que no llegamos a hacer diagnóstico, a las que no llegamos a ver de repente, porque son muy pocos los síntomas que tienen. Más tienen signos laboratoriales, ¿no? Pueden tener hematuria microscópica, que tampoco la podemos ver, o pueden tener presión arterial elevada, que tampoco no es sintomática, ¿no? Solamente cuando ves hay crisis hipertensiva puede ser sintomática, pero no la podemos detectar si es que no tomamos una presión así de rutina. Entonces es muy variable. Ya han visto ustedes que la etiología, básicamente, lo que se está revisando es por estreptococo de grupo A, que es el más frecuente, ¿no? En producir esta nefritis. Y eso es lo que también se está viendo de que eh, en qué lugares, en qué países es más frecuente, porque en países subdesarrollados todavía sigue siendo una amenaza, ¿no? Aunque últimamente ya no estamos viendo mucha glomerulonefritis postinfecciosa. No sabemos si se trataría de que, ¿por qué? Porque está mejorando nuestra situación en el país de pobreza, cosa que parece que no, ¿no? Que todos vemos que no sería por eso, ¿no? No parece que hay, al contrario, parece que la pobreza está cada vez aumentando. Y la pobreza lleva a hacinamiento, ¿no? A que factores que podrían condicionar la infección por el estreptococo, hacinamiento, falta de servicios saludables como de agua, desagüe, en fin, porque han visto que son dos las patologías que pudieran desencadenar. Son más, pero las más frecuentes, una faringitis o un infección.
Entonces, el detalle está que uno puede hacer un buen tratamiento de una faringitis infecciosa, pero igualito pudieran también ellos, estos niños, desencadenar este síndrome. O sea, mientras que no se combata la infección por estreptococo, entonces la posibilidad de que tengamos glomerulonefritis va a ser alta, no va a ser muy probable. ¿Y cómo detectamos en el caso de una, cómo detectamos y cómo decimos, este niño tiene una faringitis infecciosa y yo tengo que tratarla con antibióticos? Usted ya sabe que toda faringitis en un niño menor de 2 años muy probablemente sea viral, no se da antibiótico. Pero pasados los 2 años, otros dicen hasta los 3 años, ya tenemos que pensar en que puede ser bacteriana. Porque uno de los datos que nos hacen pensar que esté mejorando este problema, que no es que tal vez que el uso de antibióticos, que en toda faringitis últimamente se está dando, porque también hay uso indiscriminado, entonces da antibióticos y antibióticos, de alguna manera pudiera estar combatiendo esa bacteria, ¿no? De alguna manera. Porque no nos explicamos por qué está bajando la incidencia de esta enfermedad. Puede ser eso, puede ser, pero en todo caso, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en la comunidad? Es detectar las faringitis que sí deben ser tratadas por antibióticos. ¿Cuáles son los síntomas, signos que les hacen pensar que una faringitis es de origen bacteriano? ¿No? Para empezar, la edad, un niño mayor de 3 años, probablemente sea, si tiene fiebre alta, si tiene dolor en el cuello, o le palpan adenopatías en el cuello, tiene dolor de cabeza, puede ser que las amígdalas solo estén inflamadas, la faringe solo esté inflamada, no haya todavía exudado o placas de pus, como le llamamos, a veces solo está inflamada al inicio, pero un dato creo que les da la fiebre alta, el dolor de cuello y si palpan adenopatías. Esa probablemente sí es una infección bacteriana y sí tienen que dar antibióticos. Entonces, ahí quizás podríamos de alguna forma frenar esta enfermedad, ¿no? Porque igual hay niños que si tuvieran la infección también pueden desencadenar, ¿no? Con tratamiento o sin tratamiento. Y luego también es identificar bien lo que es el impétigo, ¿no? Cómo son las lesiones de impétigo, que son lesiones que parecen simular, son perlitas, en la piel son maculopápulas y exudativas. Y ese exudado que tienen en la piel los niños es como la mamá les va a decir, y ustedes lo van a ver, es un exudado amarillento, como la miel, más o menos. Así es. Así le pregunta a la mamá, por algo es que es así, de esa característica, ¿no? El exudado, eso es un impétigo. Entonces, el impétigo también debe ser tratado con antibióticos. Algunos niños con faringitis también pueden tener un rash de unas micropápulas chiquititas rojitas, ¿no? Y eso sí les indica claramente que pudiera haber estreptococo. Entonces, el tema en cuanto a prevención es tratar bien las infecciones bacterianas con antibiótico, sean de piel o sean de faringe, para evitar este problema. Ya una vez que si se encadena este cuadro, también ya les ha mencionado su compañero que son pocas las cepas que pueden producir este cuadro. No todas las cepas del estreptococo pueden producirla. ¿Cuántas cepas de estreptococo conocen ustedes y recuerdan? Son más de 100 cepas de estreptococo. Pero en este caso solo unas cuantas son, ¿no? Algunas bien identificadas. Por ejemplo, 49 le identifican con infecciones de piel, ¿no? Edis, hay dos cepas. Cierto. Y la 19 con infecciones de faringe, ¿no? Hay otras, ya sí, la 12, perdón. Eso les llaman cepas nefritogénicas, porque tienen esa característica que son esas cepas de esta bacteria que son las que van a producir esta glomerulonefritis. ¿Y eso qué les lleva? A que es diferente el manejo de, por ejemplo, una fiebre reumática. En una fiebre reumática también el estreptococo produce en este caso la carditis, ¿no es cierto? La carditis produce el estreptococo, pero ahí son toditas las cepas, no solamente estas cepas nefritogénicas. Entonces, por ello que cuando uno tiene una fiebre reumática, tiene ese problema, ahí sí se tiene que dar un tratamiento preventivo con penicilina benzatínica y, ¿no? Ustedes ya han estudiado también esa parte, porque sí ahí tienen mayor posibilidad de poder volver a tener esta enfermedad.
En cambio, un niño que ha tenido una glomerulonefritis postestreptocócica, muy poco probable, casi no, que repita, ¿no? Que repita la infección y que repita la glomerulonefritis postestreptocócica, porque son pocas las cepas. Entonces, si ustedes tienen identificado al niño con este cuadro, con ese problema, dan el tratamiento respectivo, y si ya desarrolla la enfermedad, que es clara, como ya han explicado sus compañeros, sobre todo en relación a la fisiopatología, qué es lo que va a pasar con el glomérulo, ¿no? Va a haber un depósito de complejos, ¿no? En la membrana basal, y va a haber, por ende, hay también inflamación, o sea, las dos cosas. Esto hace que disminuya la filtración glomerular, que aumente, que haya retención de agua, de sodio, por eso la hipertensión, por eso el edema, ¿no? Y y entonces puede haber edema, puede haber hipertensión y hematuria. La hematuria es uno de los datos clínicos que siempre va a haber. Se menciona que hasta el 99 punto y no sé qué fracción más, siempre tiene que haber hematuria, ¿no? Consideran un signo infaltable la presencia de hematuria. El hecho de que no lo encuentren, sí tienen que hacer seguimiento a ese paciente y pensar que pudiera ser otra cosa, ¿no? Pero la hematuria casi siempre es un signo que está presente. Entonces, hacen su diagnóstico de glomerulonefritis y bueno, ya viene lo que es el manejo. En el manejo han mencionado el uso de antibióticos, pero el uso de antibióticos solo si es que encuentran lesiones que sean activas, ¿no? Como los signos que les he dado de una faringitis o que todavía encuentren lesiones infecciosas en piel. Si no, no. Lo que sí deben hacer es tratar en la comunidad. Si ese niño que está hospitalizado tiene hermanos pequeños en casa, entonces tienen que ponerle penicilina benzatínica a sus hermanitos, ponerles penicilina benzatínica para evitar que pudieran también desarrollar este cuadro. Pero en el paciente que está enfermo por esto, solo se encuentran lesiones así evidentes, ¿no? De que sí hay todavía una infección aquí. Entonces, el tratamiento antibiótico es eso, y luego viene lo más la conducta expectante, ¿no? O sea, no expectante, sino el tratamiento conservador. Manejar el edema, manejar la hipertensión, manejar la hematuria, es también observar nada más, ¿no? En cuanto al manejo del edema, aquí también como en todo problema edematoso, que puede haber algunas complicaciones, ¿no? Como hiponatremia, pudieran tener niños que tienen hemoglobina, bueno, también alterada por el mismo edema. Y básicamente el problema básico el mayor riesgo que hay en estos niños con glomerulonefritis son las crisis hipertensivas, ¿no? Por la sobrecarga de volumen que tienen. Por eso, conociendo la fisiopatología, en este caso le pueden dar furosemida, pueden comenzar con 1 miligramo, pueden llegar hasta 5 miligramos por kilo de peso dosis de furosemida. Y aquí más bien el descenso, esto es de manejo más rápido que el síndrome nefrótico. Acá sí le pueden dar con mayor seguridad los diuréticos de agua. Y con eso pueden controlar tranquilamente la hipertensión arterial. Controlando estos problemas, el niñito ya diagnosticado ya puede irse a su casa, le hacen el seguimiento en su casa. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Qué seguimiento van a hacer en casa? Para saber si siguen estando frente a un caso de una glomerulonefritis postinfecciosa, postestreptocócica. Han mencionado el complemento. El complemento debe normalizarse ¿cuándo debe normalizarse el complemento, Juliet? De las 4 a partir de la cuarta semana, doctora. Así es, ¿no? Entonces, hasta máximo, hasta 8 semanas pudieran esperar que se normalice el complemento, C3. Si no se normalizó el complemento, ojo, también es un factor de riesgo que indica de que hay algo que está haciendo que siga alterado, ¿no? Y tienen que de repente estar pensando en una biopsia. Otro que debe seguir es la hematuria. La hematuria microscópica puede estar presente hasta 1 año. Inclusive van a encontrar en alguna literatura que hasta 2 años puede ser hematuria microscópica. Entonces tiene que monitorear hematuria, tiene que monitorear complemento, proteínas también, puede haber proteinuria, no llegan a rango nefrótico, casi siempre es menos los valores, pero también tiene que normalizarse, el niño ya no tenga proteinuria. Entonces, ese seguimiento es el que sí tienen que hacer ustedes cuando el niño se va de alta. A veces los hallazgos son en un examen de laboratorio de orina aislado. Por algún motivo le toman un examen de orina y tienen hematuria.
Entonces, y no saben por qué esa hematuria pudiera ser la primera causa de hematuria, ustedes ya saben que es la infección urinaria, ¿no? Pero la segunda causa de hematuria es la glomerulonefritis. Ahí tiene que comenzar a buscar alguna glomerulopatía, ¿no? Y el seguimiento, entonces, es importante, ¿no? El seguimiento de estos pacientes. Ujú. En cuanto al volumen, también ya su compañera ha mencionado, entonces, tienen que restringir volumen cuando ingrese el paciente. ¿Qué volumen? 300 a 500 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, primer día, porque desconocen su peso anterior, lo encuentran edematoso. Y al siguiente día van haciendo, de acuerdo al balance hídrico, con un balance hídrico estricto, van manejando los líquidos, ¿no? Hipertensión, restringiendo volumen, a veces se necesitan algunas drogas, o que se usa nifedipino, ¿no? Que había dicho su compañero, 0.5, 0.25, 0.5 miligramos por kilo. Y, y de esa manera se va controlando todos los síntomas que presentan estos pacientes. No sé si tuvieran alguna pregunta. Doctora, con respecto a la proteinuria, si comparamos el síndrome nefrótico y nefrítico, ¿los valores distan mucho? El tema es para el punto de corte es para nefróticos más de 40, ¿no? Más de 40 miligramos por metro cuadrado y habla de un síndrome nefrótico. Menos de 40 habla de un nefrítico. Ya, doctora, gracias. Uh-huh. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, entonces. Ya, si no hay más preguntas, entonces aquí suspendemos. Quisiera, no sé si está por ahí Michelle, ¿cómo haríamos para mañana? Ya, entonces nos ponemos de acuerdo, ¿ya? Entonces, en todo caso, seminario de test sería a partir de las 5. De repente avanzamos con un tema, por lo menos, ¿no? Si hacemos a las 4 de repente. ¿Y cuánto les duran sus clases de seminario de tesis? Ya. Bien. En cuanto a la huelga, sí, creo que más de la mitad de los profesores están acatando huelga. No sé, por eso